Te cuento mi historia de cómo siendo una mujer súper religiosa, terminé haciéndole brujería a mi propio hijo para salvarlo. Yo sé que esto suena súper raro, pero de verdad, hermanas, fue una de esas veces en donde tu amor de madre se interpone con todas tus creencias y lo que piensas que está bien o mal. Es una historia que jamás le he contado a nadie, es un secreto que me he guardado todo este tiempo precisamente porque la comunidad de la que vengo, la familia de donde vengo, jamás aceptaría que yo haya hecho pues lo que hice. Y lo que pasa es que los medios que tuve que utilizar para lograrlo, para lograr sacar a mi hijo de donde estaba, creo que se salen de lo común. Ya no sé si estuvo bien o mal lo que hice, pero créeme que en mi desesperación de madre fue lo único que se me ocurrió hacer. Te cuento. Bueno, hermana, cuando mi hijo tenía 20 años, él se obsesionó con una mujer que le doblaba de la edad, una mujer de 40. Esta mujer era incluso mayor que yo, hermana, porque yo en ese entonces tenía solamente 37 años. Ya que a mi hijo del que te hablo en esta historia lo tuve muy jovencita, lo tuve a los 17. Pues hermana, resulta que mi hijo se empieza a obsesionar con esta mujer y empezó a tener cambios súper extraños. Hermana, mi hijo era uno de esos jovencitos de los que está súper orgullosa. Estaba ya en la universidad, estaba estudiando ingeniería civil matemática. Era el niño perfecto que desde chiquito le encantaban los deportes, jugaba básquetbol, le encantaba la música, sabía tocar guitarra y se enamoró de las matemáticas desde que era un niño chiquito. El orgullo de cualquier mamá, hermanas, y ese niño que tú piensas que va a tener un futuro brillante y hermoso. Pues para este entonces, hermanas, él ya se encontraba matriculado en la universidad de aquí de Chile y todo pintaba súper bien. Era el jovencito que tenía su vida planeada. Él dijo, yo acabo aquí mi ingeniería y luego voy a estudiar una ingeniería en matemáticas y computacional y de aquí me quiero ir al extranjero, a Inglaterra, a estudiar un doctorado en ciencias físicas y matemáticas. A ese nivel, hermana. Hermana, yo era la mujer más orgullosa, yo lo apoyaba en todo y le decía que claro que sí, que él iba a lograr todos sus sueños, que poco a poco lo íbamos a lograr. Y tú sabes, hermana, en este inter aparece esta mujer 20 años mayor que yo, y lo empieza a engatusar. Se empezó a obsesionar con ella, hermanas, a tal punto de querer dejar la universidad para siempre. Todos sus sueños y anhelos comenzaron a desmoronarse y por más que yo hablaba con él, no servía de nada. Le pedí a mi esposo que hablara con él, hablamos entre los dos y nada funcionaba, hermanas. Él solamente quería irse a vivir con esa mujer y dejar ya la universidad para poder ser feliz con ella. Pues por más que lo intentamos, hermanas, apenas terminó el semestre de la universidad y dicho y hecho, él se salió y se fue a vivir con esta mujer. Yo vivo en Santiago, Chile, y ellos tenían planeado irse a otro lugar más lejos de Santiago, razón por la que ella no quería seguir en la universidad ni nada. Era otra persona, hermanas, no era simplemente como que, ay, pues se enamoró y quiere vivir con ella. No, es que todo lo que eran sus sueños, todo lo que eran sus metas, todo lo que lo ilusionaba en la vida, de repente dejó de tener sentido y lo único importante para él era estar todo el día con esa mujer. Pues cuando él se fue, como era de esperarse, hermanas, yo me sentía súper mal, me sentía defraudada, me sentía desilusionada, no entendía en qué punto o en qué había fallado yo como madre para que él estuviera tomando estas decisiones tan malas en su vida. Pues toda mi familia, hermanas, mi esposo, todo el mundo hablaba conmigo y me decían que ya me tranquilizara, que no era culpa mía, que no había nada que yo pudiera hacer, que eran ya decisiones de él, pues ya era mayor de edad y que yo no tenía nada que ver en esas decisiones, pero de verdad, hermanas, mi alma no descansaba. Todos me decían que dedicara mi energía a enfocarme en mi otro niño de 9 años que tenía, pero yo no podía, hermanas, yo no podía aceptar el hecho de que uno de mis hijos se fuera a la vida sin tener armas con que defenderse. Para mí la educación siempre ha sido sumamente importante y no concebía ese hecho. Llegué al punto en que esta preocupación, hermanas, de verdad afectaba tanto mi vida laboral como mi vida personal. Pues ahí, andando por la vida, hermanas, me entero por la gente, tú sabes cómo habla, cómo dice cosas, me entero que esta mujer era una mujer muy mala y que era una mujer que ya tenía como esta fama de que se obsesionaba o le gustaban chavalitos y les hacía brujería, les hacía magia negra para que ellos estuvieran con ella.
Y no nada más eso, hermanas. O sea, después me dijeron que, o sea, ella era de verdad mala y que el propósito de ella de andar con estos hombres jóvenes era robarles su juventud. Ella les hacía daño, les quitaba su voluntad, los dejaba en la indigencia, con problemas mentales, locos, en la calle. Y había ya experiencias de varios exes de ella a los que les había hecho exactamente lo mismo. Cuando me dijeron eso, no lo podía creer, hermanas, y la verdad es que tenía sentido, porque mi hijo de la noche a la mañana había cambiado totalmente, sin razón alguna. De un día para otro ya era otra persona y todo su mundo giraba alrededor de esta persona. Entonces toda la gente me decía que esta mujer le había hecho un hechizo, así como se lo había hecho a sus exes, y que por eso es que él no entendía razón, porque tenía básicamente en sus manos la voluntad de mi hijo. Bueno, hermanas, pues entre mi tristeza, mi desespero de tú como madre sabiendo que le están haciendo eso a tus hijos, ¿qué haces? Hermanas, y yo estaba sumida en la tristeza, en la desesperación, pero también en la incredulidad, porque la verdad es que yo por mis creencias religiosas no creo en la brujería o ni siquiera nos es permitido pensar en eso. Pero pues tú sabes que cuando es algo en contra de tus hijos, hermanas, a ti no te importa nada de lo que crees o lo que no crees, tú simplemente lo quieres salvar. En ese momento, mientras mi mente daba vueltas y yo no sabía qué hacer, me acordé de una clienta. Yo soy arquitecta, hermanas, y hacía algún tiempo yo le había diseñado su casa a una clienta muy adinerada. Me acuerdo que entre pláticas una vez ella sacó el tema de esto de la brujería. Yo la verdad no le tomé mucha importancia porque, como te digo, no creo en esas cosas, pero me acuerdo que ella me mencionaba que no era mala, que existía buena, que existía brujería mala, ¿no? Como que la blanca y la negra, y que ella tenía una de magia blanca que era muy buena, que ella ya le había encargado varios trabajos y que todos salían a la perfección. Pues, hermana, como te podrás imaginar, no tardé mucho en contactar a mi clienta, pedirle el número de esta chica y contactarla. Le mandé un mensaje por WhatsApp. Ella me contestó de inmediato, me dijo que más o menos le explicara el problema y qué era lo que estaba pasando con mi hijo. Yo se lo escribí lo más detallado que pude en un mensaje y me dio una cita para verla en persona. Me pidió que a la cita le llevara una foto de los dos, de ella junto con mi hijo. Gracias a Facebook pude conseguir una y se la llevé. Hermanos, como se podrán imaginar, yo todo esto lo hice a escondidas de toda mi familia, inclusive de mi esposo, porque yo sabía que lo iban a reprobar completamente. Pero bueno, llegó el día de la cita, me fui al lugar a donde me citó y la verdad es que cuando entré no era para nada lo que me esperaba. No sé, hermanas, yo me esperaba algo distinto, ¿no? No sé, quizás como lo que ves en las películas o no sé qué, pero la verdad es que el lugar en donde estaba esta chica era un lugar bastante agradable, bastante arreglado, limpio, con aroma delicioso. Cuando conozco a la mujer, a diferencia de lo que me imagino, hermanas, era una mujer súper atractiva, súper guapa, como de unos 42 años. Cuando yo la neta me esperaba una mujer pues grande, de edad, arrugada, con aspecto pues de bruja. Pero la verdad no, hermana, era una mujer súper guapa, muy esbelta, muy bonita, atractiva y vestida de empresaria. Bueno, pues aún con dudas y todo, hermanas, yo ya estaba ahí, así es que pues a lo que iba. Ella me pidió la foto de mi hijo y la señora esta y la puso sobre un mantel especial. Cuando la puso me empezó a decir que efectivamente ella le estaba haciendo un daño a mi hijo, que el daño que ella le había hecho de alguna forma, cuando ya estuviera hecho, ella lo iba a dejar. Igual todo como me lo habían dicho, hermanas, que le había hecho con los exes. Me dijo que el hechizo que esta persona tenía sobre mi hijo era muy poderoso y muy difícil de quitar. Que de alguna manera, para ella lograr concretar este hechizo, había de por medio algo que a mi hijo le gustaba mucho y que ella utilizó. Yo me puse a pensar en cosas que le pudieran gustar a mi hijo y dije, pues el básquet, las matemáticas, la guitarra, y ella me dijo, claro que no, es otra cosa. Tiene que ser algo, o sea, del chacachaca. Y que obviamente es algo que por más confianza que pudiera existir entre mi hijo y yo, pues yo no lo podía saber, pero lo teníamos que averiguar porque era clave para acabar con ese hechizo.
Saber qué era, hermanas, y esto era un punto muy clave para nosotros poder quitar ese hechizo. Ella me dijo que lo teníamos que averiguar, que teníamos que buscar alguna manera y que lo que mejor se le ocurría a ella que podíamos hacer es que la dejara a ella visitar mi casa, para poder tener un mejor panorama y ver si ella podía descubrir qué era. Bueno, pues yo dudando y todo, hermanas, incrédula, agendé una cita para que la mujer fuera a mi casa y me ayudara a descubrir qué había detrás de todo esto. Bueno, pues yo cuadré todo para que nadie se diera cuenta que iba a venir, que no estuviera mi esposo, que no estuviera nadie, y ella llegó ese día. Recuerdo que en cuanto llegó a la casa me pidió entrar al cuarto de mi hija, de mi hijo. Ella traía consigo un amuleto. Observó con detenimiento las pocas cosas que dejó, porque como les dije, él se había ido de la casa, y empezaba a palpar las cosas y cerraba los ojos mientras las sentía. Mientras tocaba la habitación y sentía la energía, murmuró para ella que en esta habitación tenía que haber un fetiche. Con mi ayuda y mi autorización empezamos a rebuscar en las cosas que dejó mi hijo, y resulta que en un rinconcito, hermanas, unas esposas de policía, una fusta y hojas impresas del internet acerca de BDSM, juegos de roles y fotos en donde los hombres son esclavos de mujeres. Ya saben, mujeres pisándolos, humillándolos, sentándose arriba de ellas y todas esas cosas. A mi hijo le gustaba que las mujeres pues le pegaran y lo humillaran. La verdad me sorprendió muchísimo, hermanas. Yo presumía de conocer perfectamente a mi hijo, pero pues evidentemente no. Y honestamente no es que piense que sea algo como que tan malo, pienso que pues ya son cosas íntimas de él y que si como pareja les gusta hacerlo, pues tampoco es como para morirse de la impresión. Aquí el problema era que esta mujer había utilizado este fetiche de mi hijo para amarrarlo. Bueno, pues ya que habíamos descubierto en base a qué estaba hecho el amarre, qué fuerza era la que estaba usando, etcétera, etcétera, me dijo la hechicera o bruja, como le quieran decir. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda parte. Ya sabemos de dónde viene todo esto, ahora tenemos que hablar de cómo lograr quitarle este hechizo. Y me dijo lo siguiente: mira, el hechizo de tu hijo está bastante avanzado y es bastante fuerte. Ella utilizó esta fuerza que tiene la energía de este fetiche de él, y con ayuda de algún hechizo lo amarró. Tu hijo está completamente bloqueado y totalmente amarrado hacia ella. Pero hay solamente una manera de poder deshacer esto, de poder ayudar a tu hijo, pero para eso necesitamos que intervenga una tercera persona. Esta tercera persona tiene que ser una mujer que esté dispuesta, básicamente va a ser lo mismo que la primera, ¿verdad? Es como desviar el hechizo para esta mujer y luego con voluntad de ella poderlo quitar completamente. No sé si me explico. Pero el primer paso era como pasar el hechizo de una mujer a otra antes de ya, de cierta forma, pues, liberarlo a él completamente. Entonces, básicamente, esta mujer iba a hacer lo mismo, lo iba a amarrar, lo iba a hacer que estuviera obsesionado hacia ella, ¿no? Que estuviera amarrado, pero ahora hacia ella, que pues obviamente esta mujer iba a estar de nuestra parte. El amarre va a funcionar de tal forma que tu hijo se va a obsesionar con esta mujer y va a terminar dejando a aquella. Una vez que esto suceda, yo voy a romper el hechizo que existe entre tu hijo y esta nueva mujer para que tu hijo quede libre de los dos y quede ya libre completamente de todo esto. Me dijo, pero antes de hacerlo te tengo que explicar cómo va a ser el ritual de inicio, porque tú tienes que conseguir a esta mujer y se lo tienes que explicar. Pues bueno, hermanas, me explicó que esta mujer y mi hijo iban a entrar a algo que ella le llama un círculo de amor en ropa interior, que luego ella iba a purificar a mi hijo y luego voy a purificar a la mujer antes de comenzar el ritual, y que eso se hace para liberar todas las emociones y cargas negativas que trae. Pero para esto los dos tenían que estar en ropa interior. Luego mi hijo tenía que estar acostado y la mujer lo tenía que pisar, o sea, literalmente caminar encima de él, y tiene que caminar por todo su cuerpo, obviamente con apoyo, como sujetándola un poquito para que no lo lastime. Ella iba a preparar un brebaje y esta mujer tenía que untarse ese brebaje en los pies antes de pisarlo.
y luego le voy a dar una fusta con la cual le tiene que pegar y va a repetir unas palabras que yo le voy a decir. Me dijo que luego de eso ella iba a leer un ritual de la mujer dominante, creo que así se llamaba, mientras esta mujer ponía el pie en el pecho de mi hijo con una posición de victoria, tipo de esas como que te pones las manos en la cintura, etc. Y que también iba a necesitar una foto pequeñita de mi hijo y que esa foto la teníamos que poner en el zapato, en la suela del zapato de esta mujer, y que esa mujer siempre tenía que estar pisando la foto de mi hijo. Eso tenía que suceder hasta que el hechizo dé resultado. Esta mujer tiene que estar completamente de acuerdo y tiene que estar todo el tiempo al pendiente de lo que hace o dice o cómo reacciona tu hijo, porque me tiene que dejar saber para saber cuál va a ser el siguiente paso. También tiene que saber que en el proceso del hechizo tu hijo le va a pedir esas cosas de su fetiche y ella tiene que estar dispuesta a complacerlo. Yo me quedaba pensando en quién podría ser esa mujer, quién podría ser capaz de hacer eso, y especialmente sabiendo de lo que se trataba y en el círculo en el que yo me muevo, que es de puras personas religiosas. Entonces ella me dijo, esa persona puede ser cualquier mujer de tu confianza. Puede ser una amiga a la que confíes mucho, una tía, una prima, alguien de la familia o inclusive tú. Cuando me dijo tú, yo impresionada le dije, ¿yo? Y literalmente, hermanas, me dijo, sí, no hay problema en que tú ocupes ese lugar. Y la gran virtud que tienes de tu lado es que eres una mujer joven y hermosa. Tienes un cuerpo bello, lo que lo hace más fácil. Y es que la verdad, dijo, una vez que entres en el círculo del amor con tu hijo, él se va a dejar llevar por tu belleza, se va a obsesionar y se va a quitar de la mente o va a bloquear la parte de que eres su mamá. Obviamente vamos a regular lo que vas a hacer, no vas a llegar lejos con él. Tienes que tener cuidado de que no llegue muy lejos y se convierta en un complejo de Edipo, porque en ese caso tocaría iniciar nuevamente todo este relajo, pero con otra mujer para ahora quitarlo de contigo. Me dijo, pero no te preocupes, yo estaré ahí para asesorarte, tú me vas diciendo lo que él te va pidiendo, lo que él te va diciendo, yo te digo lo que puedes hacer, que no va a poner en riesgo su relación ni nada, y lo vamos a lograr. Si es que decides tú ser la mujer que enamore a tu hijo en el mundo astral. Bueno, hermanas, pues hasta aquí yo obviamente decía, yo no puedo hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Pero ella me entregó un somnífero para que yo se lo diera a mi hijo, sea quien sea la mujer que lo iba a hacer. Esta era algo que se tenía que hacer para él poder entrar al círculo. Obviamente necesitaba que mi hijo estuviera inconsciente, estuviera dormido, para que no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Pues hermanas, me estuve todo el fin de semana pensando qué podía hacer, anotando nombres de posibles mujeres a las que les podía pedir que por favor lo hicieran, pues para no tener que ser yo, obviamente. Inclusive sabiendo que no podía encontrar a alguien de la familia o amiga o cosas así, empecé a buscar mujeres que hacían este tipo de trabajos para ofrecerles pero me cobraban, la verdad, consulté a 3 hermanas, me cobraban carísimo, lo que es carísimo, porque era algo en el que lo que tenían que estar al pendiente de él todo el día. Y obviamente esto hacía que ellas perdieran muchos otros trabajos de su día regular. Y la verdad, hermanas, es que con lo que me cobró esa hechicera que me estaba ayudando, se había llevado prácticamente todos mis ahorros. Porque la neta cobraba súper caro, pero garantizaba 100% su trabajo. Ay, hermanas, pues me las pasé todo ese fin de semana pensando y pensando y hablando con gente y ofreciéndoles y viendo si alguien me cobraba más barato, porque pues no tenía el dinero. Me salí de la casa, hermanas, me fui en el carro, pues a manejar sin rumbo para pensar, y que empiezo a ver a un montón de indigentes caminando sin rumbo en las calles. Los miraba, mucha gente con problemas mentales que viven tirados en la calle, hablando solos, etcétera, y no podía evitar pensar, hermanas, que el día de mañana mi hijo iba a estar ahí en esa situación solo por mi cobardía de no intentarlo. Pues todo ese fin de semana me la llevé así, hermanas. Sábado y domingo piense. El lunes a primera hora me fui con un conocido mío de laboratorio clínico para analizar el somnífero. O sea, yo dije, no sé qué me dio esta mujer. Entonces yo quería ver qué le iba a dar a mi hijo, ¿no? Que no estuviera en riesgo. Me explicaron que no había ningún problema, a menos que se usara como súper frecuentemente, pero que para una vez todo iba a estar bien. Así es que, hermanas, le mandé un mensaje de WhatsApp a la bruja. Bueno, pues voy a aceptar tu hechizo y voy a ser yo la mujer que entre en el círculo de amor con mi hijo. Así como lo escuchan, hermanas. Tomé la decisión yo de ser la mujer que iba a obsesionar a mi hijo
para quitarlo de las manos de aquella mala mujer. Bueno, pues a la siguiente semana, hermanas, teníamos un viaje planeado, mi esposo y yo, de ir a visitar a su familia a un lugar pues fuera de donde vivíamos. Yo puse una excusa, hermanas, y como pude me las ingenié para quedarme y para ese fin de semana llevar a cabo el ritual. Le hablé a mi hijo, fingí que estaba súper enferma, que su papá no estaba, que necesitaba por favor de su ayuda y que viniera urgentemente a la casa, hasta que logré convencerlo y logré que estuviera ahí. Pues hermanas, cuando llegó yo le preparé un té, le dije que es que quería platicar con él, que me sentía muy mal y pues que necesitaba estar con alguien, hablar con alguien. Le preparo un té y en el té obviamente le pongo las gotas con el somnífero que esta mujer me había dado. Hermanas, pues de repente mi hijo se empieza a tomar todo esa taza de té y de verdad, hermanas, que hubo un momento en que yo quería aventarle la taza y decirle que no se la tomara. Pero hermanas, yo tenía un propósito y me contuve. Sabía que le iba a tomar de 20 a 30 minutos después de consumirlo el quedarse dormido, así es que esperé pacientemente a que eso sucediera. Y así fue, hermanas. Pasaron 30 minutos y mi hijo ya estaba profundamente dormido, así que me fui por la hechicera, ya que para este punto ella ya estaba estacionada fuera de mi casa esperando a que mi hijo se durmiera para poder entrar y comenzar con el ritual. Hermanas, pues ella entró y me pidió ayuda para empezar a mover muebles. Pusimos lo más oscuro que pudimos la sala de mi casa y ella puso como un mantel especial en el piso. Ella puso como unos dibujos, unas figuras que ella había traído. Después de eso me pidió que le ayudara con mi hijo y lo recostamos sobre la manta. Bueno, ella me dijo que subiera a mi habitación a prepararme para el ritual y que ella se encargaría mientras de preparar a mi hijo. Bueno, pues me fui yo a mi cuarto, me desvestí, porque acuérdense que teníamos que estar desnudos, bajé con una bata y ya cuando bajé ella ya tenía a mi hijo solamente pues con su ropa interior. Estaba acostado boca arriba y alrededor de él habían unas velas en forma de círculo. Había como una bandeja en donde estaba el brebaje o el hechizo, no sé cómo llamarle, el que yo me tenía que untar en los pies para pisarlo. Dentro del círculo también se encontraba la foto de mi hijo y la fusta. Yo me senté en el sillón a esperar mientras ella purificaba y limpiaba a mi hijo con hierba. La verdad yo estaba súper nerviosa, hermanas, y pensaba cómo se me había ocurrido hacer esto. Pero arrepentirme a esas alturas ya no era una opción. La purificación de mi hijo terminó y era mi turno. Me puse de pie, me retiré la bata y los nervios se hicieron evidentes. Ella me tomó las manos y trató de tranquilizarme. Me dijo que todo iba a salir bien, que no tuviera miedo, que ella iba a estar ahí, que me iba a guiar y que íbamos a lograr lo que teníamos que lograr. Ella empezó a purificarme con las hierbas y en cuanto terminó me dijo, ya es momento de entrar al círculo del amor. Yo respiré profundamente e ingresé. Puse mis pies en el brebaje y empecé muy cuidadosamente a pisar el cuerpo de mi hijo. Mientras yo lo pisaba, ella daba como algunas oraciones, pues decía cosas, afirmaciones, y luego de eso tenía que agarrar la fusta y darle en el cuerpo a mi hijo mientras decía cosas como eres mi esclavo, a partir de hoy me obedecerás en todo, yo seré tu ama y señora, cosas así que ella me iba dictando que dijera mientras lo hacía. Y por último hice lo que tenía que hacer: pisar el pecho de mi hijo, poner mis manos en la cintura como en posición dominante mientras ella leyó el manual de la mujer dominante. Y en ese momento terminó el ritual. Ella me entregó la foto de mi hijo y me dijo que desde ese momento tenía que permanecer en mi zapato y llevarlo siempre puesto pisándola. Y así lo hice. Vestimos a mi hijo, lo volvimos a recostar en el sillón, organizamos todo como estaba antes y ella se fue. Yo me quedé muy asustada y bastante arrepentida. No sabía si lo que había hecho estaba bien o mal. Pensé en ese momento, estoy siendo tontamente estafada. Pues miles de pensamientos cruzaron por mi mente, pero ya era demasiado tarde. Cuando mi hijo recuperó la conciencia, yo le dije simplemente te quedaste dormido. Él no encontró nada raro, nada más como que dijo, ay, yo creo que estaba muy cansado o no sé. Desde ese momento, hermanas, cuando él se fue, me dijo, mamá, te ves diferente, estás radiante. Y se fue. Mientras los días iban pasando, mi hijo cada vez frecuentaba más la casa. Y siendo honesta, la hechicera nunca me dejó sola. Siempre estuvo al pendiente de cómo iba evolucionando el caso. Yo boxeo para hacer ejercicio y mi hijo empezaba a ir a la casa y quedarse todo el tiempo simplemente viendo cómo boxeaba, como admirándome. Mi hijo comenzó a desarrollar un apego enorme hacia mí. Me abrazaba cada rato, me daba besos, me elogiaba, me decía que estaba súper guapo.
y empezamos a conversar. Me acuerdo que de repente me empezó a preguntar que si alguna vez me había peleado, que si le había pegado a alguien. Me preguntaba que si él fuera pequeño y se portaría mal, cómo le pegaría o cómo lo castigaría. Según todas estas preguntas eran señal de que íbamos por buen camino, pues él estaba tratando de hacer eso que hacía ya conmigo, pero aún no regresaba a la casa, hermanas, hasta que un día, mientras iba yo manejando mi carro, recibo una llamada de él y me dice que su novia había salido de la casa y que él había aprovechado para hacer las maletas porque ya no quería estar con ella. Soportaba y que si por favor podía ir a ayudarlo a sacar sus casas. Yo le comenté esto a la hechicera, me dijo que fuera por él, que estábamos en muy buen camino, pero que no habíamos concluido. Me dijo que él estaba regresando a la casa porque evidentemente tenía una fuerte hacia mí y que en los siguientes días me iba a pedir que hiciera cosas. Ciertos deseos, como un que él quería experimentar conmigo. Me dijo que no lo permitas, pon cualquier excusa, dile que te dé tiempo o algo así y mándame un mensaje inmediato. Si él no quiere más, te voy a decir qué hacer para reemplazar lo que te está pidiendo. Bueno, lo primero que me pidió era que si cuando yo llegara del trabajo, él podía quitarme los zapatos y mis pies. Obviamente en este punto pues no es nada malo, así es que lo permito. Me preguntó que si podíamos boxear y que si podía yo jugar, pues hacer como una escena de que ganaba, que lo tumbaba y que ponía mi pie sobre él y decía que había ganado. Cosas que yo sabía ese fetiche que tiene, pero trataba yo de hacer como que eran naturales y un solo juego mientras no llegara algo más grave. Lo último que me pidió es que si podíamos jugar como cuando éramos niños, jugábamos al caballito, pero pues yo era el caballito y lo paseaba y me dijo que si podíamos invertir los papeles. Yo lo hice porque son cosas que eran, como ella me explicó, para ir local, o sea, no hacer algo fuerte con él, pero sí calmarlo. Bueno, para esto que ella mujaba como loca y mi hijo la rechazaba. Yo ya estaba preocupada porque mi hijo cada vez me abrazaba, empezaba a insinuar mucho de que si se portaba mal, pues me decía que estaba muy guapa y que esto y que lo. Yo la verdad ya me sentía súper incómoda y no sabía hasta que recibí el mensaje que estaba esperando de la hechicera en donde mi hijo me dijo que el hechizo ya había dado resultado y que esta mujer estaba fuera completamente del aura de mi hijo. Me dijo, ella ya no va a volver a entrar a la vida de tu hijo, ya no puede, ven en cuanto puedas con la foto de tu hijo, la que estás pisando, y tráeme una foto donde salgas tú con tu hijo. Hizo varios rituales con la foto de ella y la ex, con la foto mía, la levantó yo con mi hijo, la rompió por la mitad y la tiró diciendo algunas palabras y cosas así como para cerrar ya los hechizos. Me dijo, tu hijo ya quedó libre de esa mujer y tú ya volviste a ser su mamá. Conduce tranquila de regreso a casa que has recuperado a tu hija. Y según las cartas vas a recibir una hermosa noticia en estos días. Una noticia que te va a hacer llorar de felicidad. Pues hermanas, en cuanto llegué a la casa me fui a la recámara de mi hijo. Él estaba en la hora, matóse en su nuevamente. Lo abracé y lloré de verdad de felicidad, hermano. Cuando salí me llamó y me dijo, mami, ¿te hiciste algo? Te ves diferente. Yo sí y me fui. La mujer siguió buscándolo y por más que mi hijo le decía que no lo dejaba en paz. Para no hacerles el cuento muy largo, hermanas, tenía los golpes con esa mujer para que lo dejara en paz definitivamente. Y bueno, mi hijo regresó a ser el mismo de siempre. Los elogios, los masajes en los pies, estas peticiones raras terminaron de la noche a la mañana y mi hijo volvió a ser el mismo de siempre. Hasta hoy en día no sé si lo que hice fue no sé si tomé la mejor decisión y sé que de acuerdo a mi fe y mi religión no está bien. Pero ¿qué hubieran hecho ustedes?